No sé si lo has notado, espero ya lo has notado y sobre todo si ya tienes tiempo visitándonos, pero como iglesia no solo tenemos un nombre, Iglesia Vida Vertical, sino que también tenemos un logotipo que usamos para distinguirnos, así como usas un logotipo en una empresa, ¿cierto o no? Nosotros no somos una empresa, pero tenemos nuestro logo, lo ponemos en nuestros materiales, lo usamos en eventos como este, en anuncios publicitarios y documentos que tenemos como iglesia. Cuando miras la versión original de este logo, que no es esta es parte de esa versión. Si me preguntas a mí, claro, es un logo que me gusta bastante, que está padre. Notarás que bajo las letras que anuncia el nombre de la iglesia, una leyenda que dice lo siguiente: una iglesia centrada en el Evangelio. Iglesia Vida Vertical es una iglesia centrada en el Evangelio. A lo largo de los años, mucho ha cambiado en el diseño de nuestro logo. Hemos tenido por lo menos 4 versiones diferentes por 8 años. Lo que sí nunca ha cambiado es la verdad de esa leyenda que tiene nuestro logo actual. Desde el día 1 que comenzamos a reunirnos como iglesia, somos este tipo de iglesia. Una iglesia centrada en el Evangelio. Una iglesia consciente de que el diseño del logo podrá cambiar, que espero no cambie en un rato porque cuesta bastante andar cambiándolo por todos lados. Pero somos conscientes de que el logo puede cambiar, ¿cierto o no? Pero lo que sí no es negociable y nunca puede ni debería cambiar es que seamos una iglesia centrada en el Evangelio. Y para que podamos decir y podamos seguir diciendo a lo largo de los años que somos una iglesia sana, centrada en el Evangelio, han pasado ya 8 años, ¿cierto? Y ha sido lo más importante que hemos podido sostener por 8 años. Y esto, por cierto, no es algo nuevo. Es algo que los apóstoles de Jesucristo entendían claramente. Entre ellos estaba Pablo, quien Dios usó para revelar lo que acabamos de leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dejó muy en claro a la iglesia de Corintios en esa época sobre la importancia del Evangelio en sus vidas, sobre la centralidad del mensaje y la relevancia de este mensaje por encima de cualquier otra cosa que tú y yo pudiéramos considerar relevante. De forma que Pablo buscaba en esa iglesia y en todas las iglesias que él plantó y discipuló en su vida, que el Evangelio fuera el centro de toda su doctrina y práctica. Que toda iglesia sana por los siglos fuera una iglesia centrada en el Evangelio. Esta es una de las razones por las que en todos nuestros servicios de adoración de aniversario que hemos tenido ya por 8 años, dedicamos el mensaje de la predicación del Evangelio a ese día, el cual escucharás esta mañana de la carta de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. El mensaje de esta mañana tiene como título el siguiente: el Evangelio que no cambia. El Evangelio que no cambia. He dividido esta sección de los versículos 1 al 8 en 3 partes. Empezaremos con los versículos 3 y 4, donde primero que nada nos haremos esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Si vamos a hablar de que una iglesia sana es una iglesia centrada en el Evangelio, entonces tenemos que definir correctamente qué es el Evangelio. Y eso lo vamos a encontrar en esos 2 versículos. Después veremos en los versículos siguientes, versículos 5 al 8, qué pruebas tenemos de la veracidad de este Evangelio. Hay pruebas. Esto no nada más son emocionalismo centrado en las emociones humanas.
hay pruebas de la verdad, hay hechos que podemos escudriñar. Y por último, veremos, regresando a los versículos 1 y 2, ¿qué efecto debería producir la proclamación del Evangelio en mí? ¿Qué efecto? Una vez que ya sé qué es el Evangelio, una vez que ya sé que hay pruebas del Evangelio, de que este es fidedigno, de que este es verdad, entonces cuando lo escucho, ¿qué efecto debería provocar en el hombre, en mi persona? El Evangelio no cambia. Y vamos a ver vamos a tratar de responder a la primera pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Acompáñame nuevamente a leer esos pasajes, versículos 3 y 4 de 1 de Corintios capítulo 15. Que dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo primero que tienes que saber con respecto a responder a la pregunta de qué es el Evangelio, lo encontramos en la primera parte del versículo 3, que le podríamos llamar el 3a, que voy a volver a leer. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? Lo más importante que necesitas escuchar de la palabra de Dios. Es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice en primer lugar. Hay otras versiones de la Escritura que dicen de primera importancia. En otras palabras, lo más importante. Seguramente tú y yo esta mañana tenemos una lista de cosas que son importantes. Espero tengamos una lista de cosas que son importantes, a las cuales dedicamos nuestro tiempo, dedicamos nuestros esfuerzos y a veces hasta invertimos en ellas dinero, ¿cierto o no? Porque son importantes. Bueno, Pablo está diciendo, nada de malo con ello, pero hay algo que yo estoy entregando a esta iglesia, a los Corintios, y que he entregado a otras iglesias y que se me entregó a mí, que es de primera importancia, en primer lugar, lo más importante. En otras palabras, Pablo está diciendo, esa lista que tú tienes, sin importar cómo luce, sin importar si es una lista correcta en cuanto a orden de importancia y prioridades, lo que tendrías que tener en primer lugar, como número uno en la lista, es ese mensaje que yo recibí, el Evangelio mismo. En otras palabras, la esperanza de Pablo es que la iglesia de aquellos días y nosotros podamos rectificar si es que no estamos viendo el Evangelio como algo de primera importancia en nuestras vidas. Y por eso es que él lo menciona. Es lo más importante que necesitas escuchar de la palabra de Dios. Muchas veces yo pregunto en las calles, ¿tú sabes qué es el Evangelio? Y muchas veces, comúnmente, la mayoría de las veces, encuentro esta respuesta. Dicen, la palabra de Dios. Y yo digo, sí, pero no. O sea, claro, la palabra de Dios es la fuente del mensaje, pero la palabra de Dios contiene muchos otros mensajes, no nada más el Evangelio. Pero el mensaje central y de primera importancia es el Evangelio. Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta en parte está bien, pero en parte no está bien concretada. Porque de este libro, de 66 libros de la Biblia, extraemos lo que es el Evangelio. Y entonces podemos decir sí, que es la palabra de Dios. Pero aún en medio de esa verdad tenemos que saber qué aspectos de esa palabra, qué verdades de esa palabra, qué énfasis de esa palabra es el Evangelio. Para que todo lo demás que leamos, que no se alinea a esa verdad, a ese énfasis, a ese criterio, entonces no lo confundamos con el Evangelio. ¿Queda claro? Entonces, el Evangelio es un mensaje, sí, viene de la palabra de Dios, pero es un mensaje particular que podemos encontrar en esa palabra. Entonces, para que lo podamos definir bien, tenemos que tener en claro eso. Es lo más importante que necesitas escuchar de la palabra de Dios. Otro aspecto que necesitas saber del Evangelio y que responde a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Es que es la necesidad de la muerte de Cristo según las Escrituras. Ese mensaje habla de la necesidad de algo, la necesidad de que suceda algo, la necesidad de que alguien muera.
Suena medio aterrador, ¿no? La necesidad de que alguien muera, es lo que dice el texto. Después de que Pablo nos dice que es el mensaje de primera importancia, que tú y yo deberíamos de considerar como algo de primera importancia, de primer orden, como número uno en nuestra lista de cosas y prioridades, él nos da la definición del evangelio, ¿sabes? Si alguna vez te habías preguntado, ¿hay alguna definición clara y precisa de lo que es el evangelio en la Biblia? Creo que esta sería la sección. Primera de Corintios 3b al 4a. Vamos a volver a leer nuevamente juntos. Después de los 2 puntos, ¿en tu Biblia vienen 2 puntos? Después de los 2 puntos, esa es la respuesta a nuestra pregunta esta mañana. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado. En otras palabras está diciendo lo mismo que ya dijo primero. Si murió, ¿qué sigue después? Que sea sepultado. Si fue sepultado, ¿qué pasó antes? Murió. La necesidad de entender lo que es el evangelio empieza con la necesidad de una muerte, de la muerte de una persona. Y entonces ahora lo que nos corresponde a nosotros, porque esto está a manera de resumen, ya lo dije, este es el resumen de Pablo de lo que es el evangelio. Lo que corresponde al lector, a la audiencia de sus días y a la audiencia de nuestros días es hacernos preguntas. ¿Por qué esa es unas buenas noticias? Porque déjame y te cuento, me faltó contarte, que lo que significa evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, uno quisiera pensar que después de la palabra buenas noticias vienen cosas que nos hacen maripositas en nuestro estómago, ¿no? Pero la realidad es que Pablo no lo pone así. Las buenas noticias para Pablo es que existe la necesidad de la muerte de alguien y nos da el nombre, no nos los deja a la imaginación. ¿Cuál es ese nombre que vemos en el texto? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme qué? Conforme a las Escrituras. Para Pablo era muy importante las Escrituras, ¿sabes? Para él era muy importante anclar esa declaración de verdad al texto bíblico, porque ahí estaba su refuerzo, su fundamento, la base. Tristemente eso no sucede mucho en nuestros días, ¿cierto o no? Si tú les dices a las personas allá afuera, esta es la palabra de Dios, muchos te dirán que sí, pero de todos modos no se someten a ella y no lo creen. Y muchos te dirán que no es la palabra de Dios, que esta es palabra de hombre, ¿cierto o no? Que esto lo crearon los hombres y que ha sido distorsionado por los años para el control de las masas y para quitarte tu dinero, tal vez, ahí van a agregar. ¿Cierto o no? Pero para Pablo eso era central, era la base. Esa declaración de verdad de la necesidad de la muerte como buenas noticias de un hombre estaba anclado a las promesas de lo que Dios había prometido y revelado en el Antiguo Testamento de la persona que iba a venir a tomar un lugar como un mártir para beneficio de aquellos que iban a creer el Evangelio. En otras palabras, ¿por qué el Evangelio son buenas noticias? Tenemos que empezar por lo obvio, porque lo obvio es que hay malas noticias. Lo obvio es que tú y yo estamos separados de la gloria de Dios. Esas son las malas noticias. Y la pregunta que te deberías hacer es, ¿por qué? ¿Por qué, predicador? ¿Por qué tú dices eso? Yo desde chico hablo con Dios. Yo desde chico busco a Dios. Yo desde chico creo en Dios. ¿Ok? Bueno, eso dices tú. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú no tienes acceso a su presencia por tu pecado. Que yo no tengo acceso a su presencia por mi pecado. Que porque todos hemos fallado en alguna dirección con respecto a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, a la ley santa y perfecta de Dios, tú y yo no podemos entrar a la presencia de Dios, ¿sabes? Estamos teñidos por el pecado. Todos hemos pecado de formas diversas. Hemos hecho más énfasis algunos en cierta dirección de pecado que otros, pero todos al final hemos hecho algún énfasis en alguna dirección.
Y eso significa rebeldía. Eso significa rebelión. Eso significa que no hemos considerado a Dios y no le hemos dado el trato digno de Dios. Y nosotros mismos, en nuestro proceder, al haber pecado, nos hemos creído Dios. Hemos planteado la forma de cómo debíamos de vivir nuestra vida, sin preguntarle a Dios si estaba de acuerdo, sin preguntarle a Dios si en verdad eso era algo que iba a glorificarlo en la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora entienden la necesidad de la muerte. La Biblia es clara. ¿Sabes? Hay un pasaje también en el libro de Romanos que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Muerte de qué? Del pecador. De aquel que comete transgresión, de aquel que ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sabes? Si algunos saben la historia del Edén, Adán y Eva, se les dijo no comer de cierto fruto, ¿cierto o no? No comer de cierto fruto de cierto árbol, ¿cierto o no? ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del fruto, no les importó, creyeron que ellos podían proponer en su propia opinión que no era tan malo comer de ese fruto. Y en ese momento, ¿qué es lo que hicieron? Sin necesariamente pensarlo en sus mentes, en sus acciones. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra lo que Él había propuesto como correcto. Ellos le llamaron incorrecto en su acción, en su proceder. La paga del pecado es muerte, les dijo. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue lo que sucedió. Murieron, no necesariamente de manera física, en experiencia, pero sí una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Y eso somos todos cuando nacemos ahora, ¿sabes? La consecuencia de esa transgresión y la herencia que nos dejaron nuestros padres, Adán y Eva, es que tú y yo nacemos con pecado, con inclinación al pecado. ¿Y cómo probamos que eso es una verdad? Cuando pecamos. Quiero pensar que no tengo que gastarme gran parte del mensaje hoy para ayudarte a entender que eres un pecador, que no has vivido según el estándar de santidad que Dios nos ha podido revelar en su palabra, que seguramente hay cosas de las que te avergüenzas esta mañana, que si tuviéramos algún dispositivo tecnológico de la época con la inteligencia artificial y pudiéramos conectarlo a tu cerebro esta mañana y pudiéramos extraer información de tus eventos de vida y de las cosas que has podido experimentar a lo largo de tus años y pudiéramos hacer que esa información pudiera ser proyectada a través de este proyector, te garantizo que ninguno de nosotros estaría sentado en su lugar. Saldríamos corriendo todos de aquí. Y me incluyo yo. Porque hay cosas que tú y yo hemos hecho de las cuales nos avergonzamos esta mañana. Amén. Creo que no necesito persuadirte de nada más que de eso. Si te avergüenzas es porque has pecado. Y es porque no eres digno de entrar a la presencia de Dios. La paga del pecado es muerte. Y es por eso que se necesitaba un sustituto, ¿sabes? Por eso la necesidad de una muerte. Por eso es que esas son buenas nuevas, porque tú y yo merecemos la muerte y Dios ha propuesto que alguien la lleve en nuestro lugar. Ese es el evangelio. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que, ¿cómo contestamos a la pregunta? ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Esas son las buenas noticias, que si tú crees esa verdad, que Él llevó tu condenación, que Él llevó tu castigo, que Él pagó la deuda, entonces esas son buenas noticias para el pecador que merece la muerte, ¿no crees? Aquel que merece el juicio divino de Dios, aquel que merece la ira santa de un Dios santo airado por el pecado. Esas son buenas nuevas. ¿Te das cuenta? Que alguien tome tu lugar cuando tú mereces ser maldito en un madero, que alguien sea maldito por ti. Eso es lo que significa que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme qué? Conforme a lo que Dios había prometido en las Escrituras, que fue sepultado. En otras palabras, no te quede la menor duda de que murió. Tú no sepultas algo vivo, ¿cierto o no? Sepultas algo que se ve bien muerto. Bueno, pues los testigos oculares de Jesús, créeme que no estaban ciegos. Créeme que habían visto otro tipo de cosas morir, incluyendo seres humanos. Y si algo podían reconocer
es que su Señor, su Maestro, había muerto. Esas son buenas nuevas. Otro aspecto de las buenas nuevas no es solamente que alguien puede tomar tu lugar, si en verdad crees que Él lo puede tomar, que Él es suficiente para llevar la ira de Dios en tu lugar, que Él es suficiente de recibir el castigo por tu pecado, que Él es suficiente para presentar una justicia perfecta delante de su Padre. Tienes que saber que Él resucitó y lo dice el punto B del versículo 4, vamos a leerlo, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la segunda parte más importante del Evangelio, ¿sabes? Sí, un sustituto es bueno, un sustituto es necesario. Tú y yo no podemos llevar la ira de Dios y recibirla y poderla contar. Tú y yo no podríamos hacer eso. Solo Cristo pudo hacerlo, porque no solamente era un hombre que tomó el lugar de los hombres, sino era Dios que se hizo carne. Solo la deidad puede recibir la ira de la deidad. ¿Te hace sentido? Solo uno que era Dios, pero que también era hombre, puede recibir el castigo de todos los hombres y soportar la ira de su Padre en los cielos. Pero no nada más muere pagando tu condena, tu deuda, sino que resucita al tercer día. ¿Según qué? Según las Escrituras. Esto era algo que nuestro Señor Jesucristo les venía contando a lo largo de 3 años de caminar con sus discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que muriera y que fuera desechado y al tercer día resucitar. Eso es parte de la promesa y eso es parte de las buenas noticias, ¿sabes? No nada más que hay justificación, no nada más que alguien puede llevar la ira por mi lugar, sino que esa persona que puede llevar la ira me puede dar vida en su nombre, vida eterna. No solamente reconciliación con Dios, sino comunión con Dios. No solamente no recibir el castigo más grande que cualquier ser humano puede recibir, sino recibir la bendición más grande de entrar a la presencia de Dios y ser aceptado por Dios. Esa resurrección es la prueba de que el sacrificio fue acepto ante los ojos de su Padre, de que el sacrificio fue suficiente, de que no hay nada más que tú y yo le podamos añadir a ese sacrificio, ¿sabes? Ese es un falso evangelio. El evangelio de la salvación por obras es un falso evangelio. Que hay una obra que yo puedo agregar a esta obra magna y perfecta. Que hay algo que yo tengo que hacer como para ayudar a la reconciliación, como para ayudar a la justificación, como para que yo pueda ganar el favor de Dios. Muchos creen ese evangelio. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esa verdad. Que piensas que puedes añadir a la obra perfecta del Santo Hijo de Dios, que murió por pecadores que merecían la muerte. Si estás parado ahí, yo te ruego que salgas de ahí. En Efesios 2, 8 al 9 se nos dice que por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas que hablábamos de la gloria de Dios? ¿De que hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado? Bueno, algo de lo que significa eso cuando hemos pecado es que tú te quieres gloriar, tal vez existe la posibilidad de que tú y yo nos queramos gloriar de poder ganar el favor de Dios con nuestras obras. Y Dios dice, no lo permito. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que yo no sé cuánto de esto representa buenas noticias o no para ti esta mañana. Para mí son las más grandes noticias. Fue algo de lo que me ayudó a dar el brinco años atrás para entender que sí hay salvación y que puede haber certeza de la salvación y que ni siquiera está en mis manos esa salvación. Eso me liberó, eso me trajo gozo, eso me incitó a querer compartir a otros esta verdad. Que no hay nada que yo tenga que hacer para ganar el favor de Dios, la sonrisa de Dios, la aprobación de Dios. Por el Evangelio, por creer que Cristo lo hizo todo por mí, que Él tomó mi lugar pagando el castigo de la deuda, que Él me reconcilia con el Padre,
que Él me dará vida eterna en su nombre y que la misma resurrección que Él recibió a los 3 días después de haber muerto es la misma resurrección que yo recibiré por haber creído en Él y nada más. ¿Acaso no son esas buenas noticias? ¿O prefieres un evangelio de obras muertas? Un evangelio en donde tú nunca vas a poder tener la certeza de si el día que Dios te llame a tu presencia y a cuentas, en verdad Él te va a dejar pasar a su cielo. Puedes seguir creyendo ese mensaje, pero quiero que sepas que ese no es el evangelio. Dios ha sido muy claro en que sí es el evangelio. Y lo único que necesitas es esto: arrepentimiento y fe en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado y que resucitó al tercer día según las Escrituras como prueba de que el sacrificio fue acepto delante de los ojos de su Padre y de que tú y yo seremos aceptos tanto como el sacrificio que fue acepto por haber creído en Él. Porque nuestra esperanza está en Él, porque nuestra justicia está en Él, porque las buenas obras que se demandaban de nosotros, el cumplimiento de la ley perfecta, la cumplió Él en nuestro lugar. No nada más es que Él toma el juicio, Él nos regala ahora su justicia por haber creído en Él. De forma que cuando el Padre en los cielos te mira desde los cielos, a quien ve, si en verdad has creído en Cristo, no es a un sucio pecador que merece la muerte, sino a alguien que es digno de entrar a la presencia del Padre. Porque te ve no con tu propia justicia, sino con la justicia que el Hijo ha puesto en ti, como consecuencia de que te has rendido a Él y de que ahora vives para Él y de que Él es tu única esperanza y de que Él es suficiente. Y te preguntarás, ¿y qué hay de las buenas obras? ¿Entonces me puedo portar como el diablo después de creer en Jesús? No. Junto con el regalo de la salvación viene el regalo de la santidad y viene el regalo del Espíritu Santo de Dios, que es Dios, que mora en cada verdadero creyente. Y adivina cuál es su misión. Su nombre nos lo dice, es el Espíritu Santo. ¿Qué crees que va a comenzar a provocar en ti? Santidad, obediencia a la palabra de Dios, amor por las cosas que Dios ama y odio por las cosas que Dios odia, que tal vez antes tú amabas. Ese es un cambio que va a empezar a producir en ti, pero escúchame, aquí es donde quiero que me entiendas muy bien. Creo que ya quedó muy claro que necesitamos un sustituto, ¿cierto o no? Y creo que ya quedó claro que no es por obras para que nadie se gloríe, pero creo que también está quedando claro que cuando la salvación en verdad ha llegado a mi vida, cuando en verdad me he rendido a Cristo como mi Señor y suficiente Salvador, entonces mi vida va a comenzar a cambiar por el poder del Espíritu, por la guianza de la palabra de Dios, y mi vida va a comenzar a verse manifestada en buenas obras, frutos de justicia, frutos buenos, frutos de santidad, frutos de obediencia y sumisión a Dios y su palabra, frutos de amor, frutos de verdad. Eso ya es la consecuencia de haber creído el Evangelio. Y acuérdate de esta palabra, la consecuencia de. No son mis obras las que me salvan, son mis obras las que manifiestan que ya soy salvo. ¿Te das cuenta? Es como un reflejo de esa verdad. Es como viene como consecuencia de haber creído esa verdad y de en verdad haber descansado en la obra perfecta de Cristo para salvación y perdón de pecados y vida eterna. Entonces, ¿los cristianos son llamados a vivir en obediencia y buenas obras? Claro que lo son. De otra forma estarían negando que en verdad han creído el Evangelio. ¿Se entiende esa parte? Es importante que lo entiendas porque muchos lo toman al revés. Dicen, ya creo en Jesús, pero entonces ahora viven con temor de que Jesús no los ame o que los va a amar un poco menos que a los demás. No, si Dios te ama, si el Padre te ama, si el Hijo te ama, es porque Cristo ha dado su vida por ti y ahí acabó todo. Ya no hay más amor que Dios te pueda dar una vez que has confiado en el Hijo. El Hijo es todo el amor que Dios te puede dar. Amén. Pero una vez que ya tienes eso, claro, vas a vivir en respuesta a ese amor, en respuesta a esa reconciliación. Vas a seguir viviendo en la misma fe de haber creído el Evangelio. Amén. Vas a perseverar en esa fe. Y eso no es en tus fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, es con la ayuda de la palabra de Dios, es con la ayuda de la iglesia de Dios. Por eso es que la Biblia es clara, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, porque esta carrera de la fe no se lleva en mis propias fuerzas ni a solas. El llanero solitario cristiano no existe, es una ficción. El único que es en verdad cristiano es aquel que se congrega y vive la fe en comunidad. Amén.
Entonces, existe la necesidad de la muerte de Cristo, existe la necesidad de la resurrección, es el mensaje de primera importancia. Creo que eso queda claro para definir qué es el Evangelio, ¿cierto o no? Ahora, ¿qué pruebas tenemos de la veracidad del Evangelio? Algunos se preguntarán, pues suena muy padre, predicador, pero no estoy seguro. Suena a ficción, suena como a mito griego. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo, versículos 5 al 8. Que se apareció a Cefas, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Qué dice Pablo? ¿No me crees? Ve y pregúntale. ¿No me crees? Mira, ese que va pasando por ahí. Hazle preguntas. Él te contará. Por si no te basta uno, hay 500 más. Y algunos de ellos apóstoles. Todos los apóstoles. Y bueno, yo también. Es lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, esto es medible, este no es mensaje emocional, este no es mensaje motivacional, esto es mensaje que es la verdad, que son las mejores noticias y que están arraigadas en el testimonio de testigos. Y así sigue siendo hasta nuestros días, ¿cierto o no? ¿Alguno aquí está familiarizado con cómo funcionan las leyes? Uno piensa que alguien puede ser culpado a veces en los tribunales, simple y sencillamente porque tuviste que haberle tomado un video al acto del crimen. A veces así es como los culpan, ¿cierto o no? O sea, hay ese nivel de pruebas, pero a veces no hay nada de eso. Lo único que hay es testigos oculares de lo que pasó. Y basta con que todos los testigos oculares concuerden en las declaraciones para que un juez diga, esto es verdad, tú eres culpable, este es tu juicio, ¿cierto o no? Así ha sido siempre. Y eso es a lo que Pablo está apelando, a la forma de testimonio de la verdad más arcaica que existe por los siglos y que sigue funcionando hasta nuestros días. Pablo está diciendo, esto es tan verdad que ve y pregúntales a todos ellos. No te canses de preguntar, hazlo 500 veces si es necesario. ¿Cómo también podemos saber que este mensaje es verdad? Bueno, pues que todos estos que menciona Pablo, incluyendo los apóstoles y él mismo, estuvieron dispuestos a morir por el mensaje. ¿Qué ganancia tenían? Ninguna. ¿Quién va a mentir de que algo sea verdad cuando en riesgo está su propia vida? Tal vez uno por ahí, algún loco, pero 500 más los apóstoles, más el mismo Pablo. No, eso no es posible. Tiene que ser verdad. Amén. Y es lo que estamos viendo. ¿Qué pruebas tenemos de la veracidad del Evangelio? El testimonio ocular de los testigos oculares, valga la redundancia. Espero sea prueba suficiente para ti. Para mí lo es. Y si no lo es que hay un problema en tu corazón. Te resistes a reconocer la verdad y a humillarte a esa verdad. Amén. Por último, vamos a contestar a la pregunta, ¿qué efecto debería producir la predicación del Evangelio? Creo que aquí ya me estoy regresando. ¿Te acuerdas que iniciamos explicando de versículos 3 en adelante? Bueno, quiero pensar que funciona como una estrategia de entender mejor el llamado. Ahora que entiendo que el Evangelio es un mensaje, que es el mensaje más importante, que inicia con una muerte y que termina con una resurrección, que si lo creo yo puedo ser justificado delante de los ojos de Dios y acepto ante su presencia. Si veo que la veracidad de este mensaje es tan veraz que tenemos pruebas de ello, entonces, ¿ahora qué hago, predicador? Ayúdame a saber qué hago con ese mensaje. Ya entendí muy bien. Yo mismo podría ahorita ir y compartir todo esto que me has compartido a otros. Gloria a Dios. Pero antes de que eso suceda, te tiene que quedar bien en claro que tú eres responsable de haber escuchado este mensaje y que se va a demandar de ti una respuesta. Y que si la respuesta esperada no es la que sucede en tu vida, entonces lejos de ser buenas noticias el Evangelio,
va a ser peores noticias de las que ya había. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Por lo obvio. Se te está diciendo, aquí hay vida, aquí hay esperanza, aquí hay perdón, aquí hay reconciliación. Y tú dices, no, no, me gusta mi vida como es. No soy tan malo como parece. Dios no es tan justo como para demandar la muerte del pecador en la persona de su Hijo. ¿Qué efecto debería producir la predicación del Evangelio? Versículos 1 y 2, vamos a leerlos nuevamente. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Qué efecto debería producir el evangelio cuando ya lo has entendido y si en verdad lo has creído? Bueno, lo primero es que lo recibas, lo obvio, ¿cierto o no? Cuando alguien te dice, esto es bueno para ti, esto te conviene, esto te va a ayudar, esto te va a salvar la vida, algo así como un salvavidas que te salvaría la vida si te estás ahogando, ¿cierto o no? ¿Lo vas a desechar? Estás al borde de la muerte, les vas a decir, no, 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 tranquilos que ahorita yo saco mi celular y voy a ver un video de YouTube para ver cómo nadar. No, ¿verdad? Es tonto, ¿verdad? Ilustración. Bueno, así de tonto a veces es el rechazo del evangelio. Lo tienes que recibir y ya. Es todo lo que se demanda de ti. Recíbelo, humíllate. Claro, eso es lo que demanda el recibirlo, humillación, reconocer. Ahora entiendo, Padre, tú eres muy santo. Mi pecado es muy sucio. Tú no puedes coexistir con el pecador, al menos que haya un redentor, al menos que haya un intermediario, un reconciliador. Yo lo recibo, me rindo a Él. Me humillo ante sus pies y ahora quiero vivir para Él el resto de mis días en esta tierra. Amén. Lo tienes que recibir. Esto es que lo escuches y te humilles ante el mensaje y ante la persona que es el autor de ese mensaje, el evangelio mismo. El otro efecto que debería producir la predicación del mensaje es que te mantengas firme. En otras palabras, asumiendo que ya lo recibiste, asumiendo que lo ves como de primera importancia en tu vida, lo más importante, lo que quieres compartir a otros ahora como consecuencia de que en verdad entiendes las implicaciones y las consecuencias de no creer el evangelio, entonces ahora te mantienes firme, ¿cierto o no? Cuando algo es prioridad, cuando algo es muy importante en tu vida, ¿qué haces? Te agarras, te aferras. Se lo compartes a otros, persuades a otros. Quieres que otros conozcan de esta verdad, de esta esperanza. Quieres que otros conozcan a tu Señor, conozcan a tu Salvador, y otros escapen la ira, escapen el juicio de Dios. Eso quieres, ¿cierto o no? Todo eso significa que te mantengas firme. En otras palabras, también que des pasos de obediencia al Evangelio. Si yo digo haber recibido el mensaje, pero luego no vivo para el mensaje, no me apasiono por el mensaje, no escudriño el mensaje, no indago en las partes que están alrededor del mensaje, que tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios, con sumisión a la voluntad de Dios, entonces ¿podemos decir que en verdad recibí el mensaje? Yo creo que nos estaremos engañando de pensar que eso es verdad, ¿cierto o no? Pero si es verdad, entonces va a suceder eso, ¿cierto o no? Vamos a permanecer, nos vamos a arraigar en Él, vamos a crecer en ello. Nos vamos a convertir aquellos anfitriones del mensaje, por decirlo así, proclamadores del mensaje, promulgadores del mensaje, en ambas formas, de nuestras bocas y en nuestras acciones, ¿cierto o no? Eso es lo que significa mantenernos firmes, obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Ahora este libro es tu deleite, es tu tesoro. No algo que te esclaviza, no algo que te estorba en cosas mejores. Esto te ayuda a encontrar cosas mejores. Amén. Y la otra y obvia, que ya viene implícita en haberlo recibido, es que seas salvo por el mensaje, versículo 2. Por el cual también sois salvos, dice el texto. Entonces, alguien se hará la pregunta aquí, ¿en verdad puedo ser salvo nada más porque hay el evangelio? Pablo dice que sí. Que ya son salvos, ¿te das cuenta? Él no está, checa el tiempo del verbo. Él no está diciendo por el cual serán salvos, ¿cierto? Lo cual invita a ¿qué? A salvación por obras, ¿cierto o no?
pero él no cree en salvación por obras. Él cree en salvación por gracia, por medio de la fe en el Evangelio. De forma que Pablo está diciendo, si tú crees el mensaje, en verdad, si en verdad lo has recibido, si en verdad estás caminando en el mensaje, perseverando en el mensaje, en obediencia a la palabra de Dios, por el cual eres salvo. ¿Te das cuenta? El tiempo importa, por el cual son salvos. Está hablando de muchos que han creído ese mensaje, ya son salvos. En otras palabras, si Dios te arrebata la vida en este momento, tú entras a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el Evangelio. No, pero me faltó bautizarme. No importa, ¿en verdad creíste el mensaje? Tú vas a entrar a la presencia de Dios porque no es por obras, ni siquiera la del bautismo, es por el Evangelio. No es que me faltó congregarme en una iglesia, nada que ver con esas obras. Tiene que ver con haber creído en verdad el Evangelio. ¿Okay? Y es aquí donde entra la parte medio grisácea. Claro, el que en verdad ha creído en el Evangelio se quiere bautizar, se quiere congregar en una iglesia, quiere crecer en el Evangelio, pero nada de eso nos salva, mis hermanos. Lo que salva es el mensaje y la obra y el que hizo la obra del mensaje. Amén. Ese es el Evangelio. Podemos ser salvos y tener la certeza de esa salvación a través de aquel que hizo la obra. Amén. ¿Esto qué significa? ¿Que somos salvos? Creo que ya lo dije, pero lo voy a repetir, que entiendes que tu justificación es por el Evangelio. En otras palabras, ¿qué es justificación? Es que tú vas a llegar a la presencia de Dios, a su tribunal, a su juicio de las almas, y te va a decir, pásale a mi presencia. ¿Por qué? Porque has sido justificado. ¿Por quién? Por la obra de mi Hijo Jesucristo en ti. Contrario de lo que va a pasar con aquellos que también van a ser juzgados en el mismo tribunal de Dios, pero que tal vez no confiaron en Jesús como su Señor y Salvador, como su único y suficiente Salvador. La justicia con la que ellos se van a presentar ante ese tribunal es su propia justicia. ¿Y qué crees que va a pasar para esos? Van a ser desechados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se están presentando con sus obras teñidas de pecado. Nadie expió sus pecados, nadie les dio su propia justificación perfecta, que es lo que se demanda, por cierto, para poder entrar a la presencia de Dios. Dios es perfecto y espera convivir ¿con quién? Con los perfectos. ¿Quiénes son perfectos? Aquellos que se han rendido al señorío de Cristo. Amén. Por eso la salvación es por fe y la justificación es el regalo de la salvación. Y debemos de perseverar en creer en el Evangelio. Y eso lo dice en la última parte. Volvamos a leerlos. Dice, versículo 2b. Dice, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Esa palabra retener es sinónimo de perseverar, ¿cierto? Eso que tú retienes y retienes y retienes y no lo sueltas, y pasan los años y vienen las pruebas y vienen las dificultades, pero tú lo retienes, no lo sueltas. En algún momento me gusta esta ilustración y no sé si es porque me gusta el fútbol americano, pero tiene que ver con esa idea. Le pasan el balón al receptor y el receptor puede que sucedan muchas cosas en ese momento, o que no lo agarre, o que lo agarre y se le caiga, o que cuando lo agarre y empiece a dar unos pasos hacia la zona de anotación, alguien llegue y se lo quite, o que se tropiece y se le caiga. Muchas cosas pueden pasar, ¿cierto o no? Pero la que queremos que suceda, aquellos que somos fans del fútbol americano, es que cuando lo agarre, corra con todas sus fuerzas, no le importa si va a recibir golpes, no le importa si va a recibir un ataque profundo, va a perseverar y va a correr y hasta gatas va a buscar llegar a esa zona de anotación, y a veces toca hasta aventarse y se avientan y touchdown, ¿cierto o no? Ahorita que estamos en el espíritu del Super Bowl, pero perseveró el jugador. Bueno, pues el Evangelio es algo parecido. Obviamente discúlpenme si lo estoy comparando con el Super Bowl o con el fútbol americano. Creo que ya se dijo y quedó muy claro que es de primera importancia. Bueno, pues eso que es de primera importancia lo defiendes más que un balón de fútbol americano, ¿cierto o no? Perseveras en ello. Corres hasta la meta y no importa si vienen las pruebas, si viene el equipo contrario, si viene el enemigo, tú vas a perseverar en el Evangelio, vas a crecer en el Evangelio. Es lo que significa, si en verdad has creído, no importa que tu vida en esta tierra se vea miserable, tú vas a seguir profesando la verdad del Evangelio y creyendo esa verdad. Eso es lo que significa perseverar en el Evangelio. Amén. Si no hay perseverancia, es una evidencia clara de que no lo recibiste en verdad
Por eso tus pasos no son claros y por eso no perseveras. Amén. Así es que espero he podido cumplir con la misión de contestar a las 3 preguntas del por qué somos una iglesia centrada en el Evangelio, de por qué toda iglesia que se diga ser sana y cristocéntrica y bíblica y verdadera tiene que tener su centralidad en el Evangelio, y del por qué exaltamos la obra de este mensaje, porque exaltamos al que hizo la obra. Amén. Así es que no importa si el día de mañana le quitamos la frase a nuestro logo, lo que más importa es que no sigamos viviendo el Evangelio, creyendo el Evangelio, predicando ese Evangelio y viviendo ese Evangelio para la gloria de Dios. Y si aún no eres del Evangelio esta mañana, creo que el texto, la gracia de Dios y el mover de su Espíritu están siendo muy claros. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje de hoy, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso y bueno, Señor, y nos llevas a entender cosas que son verdad, que son de primera importancia, que son necesarias que sucedan para que el hombre pecador, el hombre que ha sido desechado de tu gloria por su pecado, tenga esperanza, tenga reconciliación, tenga perdón, tenga vida en el Evangelio, Señor. Gracias porque tu Hijo es el Evangelio. Gracias porque Él ha hecho la obra perfecta y la ha hecho en nuestro lugar, Señor. Gracias porque por fe en Él podemos ser reconciliados contigo por causa del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a no echarlo en saco roto. Ayúdanos, Señor, a no hacernos de la vista gorda. Ayúdanos a que el orgullo no nos alcance lo suficiente como para seguir endurecidos hacia el mensaje y hacia la rendición de aquel que nos pide y nos dice con palabras tiernas: vengan a mí, todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo les daré vida en mi nombre. Yo les daré una justicia perfecta. Yo les daré aceptación y aprobación delante de los ojos de mi Padre. Solamente vengan a mí, que yo soy humilde, que yo soy tierno, que yo soy dulce de corazón. Señor, gracias porque Cristo nos ha dado todo para la vida y la piedad. Gracias porque por su vida, muerte y resurrección podemos ser salvos en verdad. Y lo único que se demanda de nosotros es arrepentirnos de nuestro pecado y venir a sus pies para que Él nos transforme por el Evangelio. Gracias por tu misericordia el día de hoy. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha rendido su rodilla, que no ha doblado su rodilla a Jesús, que no se ha rendido al Evangelio, Padre, que tu Santo Espíritu lo confronte con poder de lo alto para que la humillación venga y la necesidad del Evangelio se vea clara en su vida y se arrepienta y crea. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.